Obviamente nunca voy a olvidar los cables de Rocket. Eso no lo voy a olvidar nunca. O sea, esos cables que luego para la gente pasa desapercibida, que sepáis que es algo que se hace en 3D y requiere mucho trabajo. Eh, pero quizás algo que sí me gustó mucho fueron las videoreferencias. O sea, nosotros para animar nos solemos grabar a nosotros mismos. Y en esos planos se han hecho grabaciones muy, muy divertidas. Por ejemplo, Sean todos bienvenidos a Cómic y Co, Cómic y Compartir, Cómic y Conocimientos. Hoy tengo el placer de estar con una persona que tenía muchísimas ganas de hablar, que ha trabajado en proyectos como His Dark Materials, Hombre versus Abeja, que me parece demasiado interesante, Thor, Love and Thunder y Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Estamos con el señor Alberto Keg. ¿Cómo está, señor Alberto? muy bien, es un placer de estar aquí contigo. Debo admitir que me emociona verlo con la sudadera de Guardianes de la Galaxia. Bueno, vengo uniformado para la ocasión. Sí, no, se nota, se nota. Y vamos a estar hablando de Guardianes de la Galaxia más adelante, pero mi pregunta inicial siempre es, ¿cómo nace su gusto por la animación? ¿Cuál siente usted que fue la primera animación que le llamó la atención y que lo encaminó al trabajo que tiene hoy? Pues no recuerdo la primera vez cuando empezó a crecer esa pasión por la animación, pero me acuerdo que desde muy, muy, muy pequeño me tiraba horas y horas y horas viendo cartoons antiguos, sobre todo, de Disney y de Warner Bros. Recuerdo incluso que cogía varias caricaturas de Warner y los imitaba y tal. Y, por ejemplo, Bugs Bunny, que está así con una pose muy típica con la zanahoria y tal, hacía lo mismo con un biberón. O sea, tenía 3 años o algo así, no lo recuerdo. Y de siempre me ha encantado, de siempre. Siempre he sido muy fan de Disney, de cartoons antiguos y de ahí empezó todo. Qué genial, qué genial. Tengo entendido que también le gusta escribir. Sí. ¿Tiene algo como algún tipo de escritura que le guste, de guiones, historias cortas? ¿También de dónde nace ese gusto? Pues creo que es simplemente las ganas de expresarte y de tener ideas y simplemente pues querer mostrarlas al mundo. ¿Qué me gusta escribir? Realmente no es algo que yo controle, o sea, no es algo que diga me gusta escribir un libro, me gusta escribir un guión o me gusta escribir un relato corto, simplemente nace la idea. Normalmente suelen salir de una forma muy onírica y a partir de ahí pues voy tirando del hilo y lo voy escribiendo. Sí, sí. Eh, Qué genial, qué genial. ¿Y nos puede contar un poco acerca de su educación dentro de la animación? ¿Cómo fue usted dar ese primer paso para entrar en la animación, educarse y cómo fue ese proceso? Fue un proceso un poco difícil porque no fue directo. Tuve que dar muchas vueltas antes porque no sé cómo en Latinoamérica está la situación, pero en España ser animador es algo muy raro. Es algo que le dices a tus padres que yo soy animador y dices, deja de tonterías y estudia una carrera normal. Bueno, imagínese eso por 10 aquí en Latinoamérica, que es más difícil conseguir estudios de animación o estudiar animación. O sea, por lo general aquí si quieres estudiar animación tienes que buscar un lugar en España. Entonces eso me deja como que, ¿qué? Claro, y en España tenemos 2 o 3 sitios para estudiar, que tampoco es que aquí en Inglaterra hay universidades públicas donde estudiar animación. O sea, realmente es un arte que lleva más de 100 años. No logro entender cómo hay tanto enigma con esta profesión. Mucha gente me pregunta muy curiosa de qué hay que estudiar para ser animador. Pues digo, animación. O sea, es lógico, ¿no? Y yo empecé a estudiar marketing, porque también siempre tengo mucha pasión por los anuncios. Como te he dicho que de pequeño veía muchos cartoons,
también me encantaba ver anuncios. O sea, mis padres me grababan cintas de vídeos, solamente de anuncios, me las ponían una y otra vez porque me encantaban. Y como nunca fui buen estudiante, la nota que me daba, yo quería estudiar psicología y me dio la nota para estudiar marketing. Así que entré, pero nada, estuve 2 meses o 3, no me gustó la experiencia de la universidad y lo dejé, me tomé un año sabático para pensar. De ahí comencé a estudiar programación, estuve 2 años y empecé a trabajar en una empresa bastante guay en Málaga, que es el sur de España, pero siempre había tenido esas ganas de querer hacer algo más creativo y algo más enfocado a la animación. Entonces vi que la Universidad de Málaga ofertaba un máster para videojuegos. Los videojuegos es como el cine, otro arte que es tan válido para contar una historia o para tener una experiencia. Y era de carácter más genérico, te enseñaban un poco de todo. Y lo que más me gustó de ahí fue la animación, que solamente dimos una clase, o sea, nada. El máster no me sirvió de mucho, pero ahí ya supe que quería dedicarme a la animación y en cuanto acabé el máster de videojuegos, que en paralelo estaba trabajando todo el día en la empresa, decidí empezar a estudiar en Animum y ahí fue cuando comencé a estudiar. Me llama mucho la atención que hayan mencionado Animum porque hay gente como que no quiere darle publicidad, no quieren darle propaganda a ese tipo de lugares, pero genuinamente me gustaría saber cómo fue su experiencia en Animum, en su manera en la que ven clase y qué tanto le terminó aportando después de haber pasado esta experiencia con el máster de videojuegos, qué tanto le terminó aportando este instituto, por así decirlo. Yo creo que es un error cuando quieres estudiar un tipo de arte o quieres estudiar algo tan especializado como un videojuego o una película, el enfocarte en muchos campos. Como el máster de videojuegos, dabas programación, dabas modelado 3D, animación, no me acuerdo si hubo más, diseño de videojuegos, algo más habría por ahí. Entonces son 2 o 3 meses en cada rama, pero al final mm, no te haces experto en nada. Claro. Entonces, el empezar en Animum es, si quieres hacer animación, vas a hacer solo animación. Si vas a hacer rigging, solo vas a hacer rigging. Solo vas a estudiar lo que te decidas y te especializas en eso. Así que es un máster, también es un poco ambiguo porque hay muchos másters que te prometen mucho y luego no te dan ni la mitad. Y Animum en ese caso sí que pueden llegar a ser un poco duros a veces con las notas. Y creo que si suspendías 3 veces te podían echar del máster, lo cual suena un poco duro, pero es perfecto para despertarte, porque si no vas dejando las cosas atrás y nunca vas a acabar la animación. Entonces mi experiencia con Animum fue buena, o sea, empecé a animar sin saber animar de cero y aprendí a animar allí. O sea, no necesité luego otros másters u otras clases de otros sitios, como pasa en otras instituciones que enseñan en un sitio y luego se vienen a Animum para terminar. Yo de ahí fui a Framestore. Qué genial. A mí, de verdad, Animum me llama mucho la atención su nivel de exigencia, porque ahorita hay tanto máster que simplemente lo que hacen es cobrar y no cumplen con todo, que cuando te dicen, tienes 3 oportunidades, así estés pagando, o si no, te vas, es como, wow, qué genial, yo quiero formar parte de eso, yo quiero hacer las cosas bien. De verdad me Claro, llama, se lo toman en serio y es que te lo tienes que tomar en serio. O sea, la animación de su juego es un trabajo de verdad, aunque mola mucho, pero tienes que aprender. sí, ¿no? Y que después ellos puedan decir, mira, nuestros ex alumnos son animadores de Guardianes de la Galaxia, son animadores Eso de es. Thor, Love and Thunder o de videojuegos, porque también he visto que hay Eso de es. videojuegos. Sí, sí, sí. Puedes elegir, creo que a partir del tercer módulo puedes elegir si quieres enfocarte un poco más a videojuegos o a cine. Ok, qué cool. ¿Y qué hizo que hizo que usted viniera de la experiencia de videojuegos y aún así en Animum tomara la parte de cine? Porque la animación para el cine es mucho más.
depurada, es mucho más compleja. Elevas el nivel de la animación porque obviamente en videojuegos hay muy buenas animaciones y hay muy buenos animadores, ¿sabes? O sea, ves Assassin's Creed o ves God of War y tal, y son animaciones increíbles. En las cinemáticas, todo. Pero en el cine ten en cuenta que tú animas para 1 hora, 2 horas de película como máximo. Entonces, esas 2 horas tienen que estar al máximo nivel de animación. En videojuegos pueden haber videojuegos de 100 horas y esas animaciones no usas tanto tiempo para animarlas. Por razones lógicas también. Si no, imagínate, si una película tardas 1 año o 2 para 1 hora, quizás, imagínate un videojuego de 100 horas, ¿no? Un Skyrim o un juego así grande. Claro, Entonces, aparte de que el cine siempre me ha gustado mucho y como digo, soy muy, muy fan de Disney, eh, quería enfocar mi carrera mucho más a una animación un poco más, vamos a llamarla profesional y un poco más detallada y depurada. claro. ¿Y cómo pasa, Alberto, de estudiar en España para irse a trabajar a Inglaterra? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue por una película en específico, por un proyecto en específico o por un estudio que lo llamó? ¿Cómo fue? Fue curioso. Hay que tener en cuenta que yo cuando acabo de estudiar en Animu se desata el COVID, que fue una Mm, época bastante dura para todo el mundo. Es decir, que yo tuve un contacto previo con Inglaterra, porque cuando yo estaba trabajando en la empresa esta de informática mientras estudiaba Animu, yo pensé, estoy muy bien en esta empresa, pero no me va a aportar nada para mi carrera de animación. Entonces, ¿qué puedo hacer para mientras estudio Animu siga aportando, siga sumando un poquito más a mi carrera de animación? Y dije, necesito aprender o mejorar mi inglés. Así que contacté con una familia y me fui de au pair por... Iba a ser 1 año, pero al final me fui por 6 meses. Y me vine a un pueblo de aquí de Inglaterra, así que por las mañanas llevaba a los niños a la escuela y los entretenía y todo eso. Y cuando yo estaba en la escuela, yo volvía a casa y me ponía con Animum, porque Animum, como es muy flexible, pues puedes estudiar cuando quieras. ¡Qué loco! Eso está bien curioso. No había escuchado una experiencia así. Y te gustó, me imagino, el país, la gente, el ambiente. Sí, me gustó mucho y nada. Luego llegó enero, febrero, empezó todo el tema de la pandemia y dije, prefiero pasarlo en España. Me volví a España. Creo que ya tenía los estudios de Animum acabados y empecé a buscar trabajo y fue una experiencia horrible. Estuve unos 8 meses buscando trabajo desesperadamente de animación. De otros temas me salían, pero yo quería de animación y no me salía absolutamente nada. Solo me salió una prueba para Tosca, que es la empresa de videojuegos que tiene Rockstar y tiene tal. Hice la prueba, pero y se molestaron en decirme, pues mira, sí o no. Dejaron de hablarme. Hablé con otra empresa de Irlanda, de VR, pero tampoco salió. Y después de esperar mucho tiempo y de echar muchos currículums y tal, me llamó Framestore para hacer una prueba de 3 meses de animación. Y me tenía que venir a Londres. Ok. Y entonces usted se fue a Londres estando en pandemia. Ya estaba acabando. Londres estaba en un lockdown, estaba en una... Seguía todo cerrado y cuando yo vine, nada más venir, tuve que estar 2 semanas encerrado en mi habitación sin poder salir. Pero ya estaba acabando la pandemia y en cuanto estuve las 2 semanas, creo que ya luego no había ni que usar mascarilla en Inglaterra. No lo recuerdo bien ya. Mi cerebro lo ha borrado, pero creo que en Framestore incluso ya estábamos sin mascarilla. Y esas 2 semanas ya estaba trabajando en un proyecto, ya le habían asignado alguna escena, un proyecto. No, esas 2 semanas creo que no hice nada. Estuve en mi habitación viendo películas con mis compañeros de piso, cenando y hablando y tal. Y lo bueno es que los compañeros de piso venían también a los 3 meses de prueba de Framestore. O sea que éramos compañeros de trabajo todos. Claro. E hicimos un poco de piña y bueno, estuvimos todos encerrados 2 semanas y fue divertido. Claro, wow, estoy así como que, qué locura. O sea.
Entre la historia de que se fue, estuvo 6 meses, agarró la pandemia, Framestore, es como, wow, todo, todo ese lapso de tiempo. ¿Y cómo llega entonces usted a Thor Love and Thunder? ¿O trabajó en un proyecto antes, estando allá? Pues, como te digo, habían 3 meses de hacer pruebas de animación. Ahí nos formaba un poco como dar un paso más en formarte como animador. Teníamos clases de acting, clases de dibujo. O sea, estábamos 4 horas dibujando todos los jueves sin parar, me acuerdo. Acababa con la mano reventada. Además, eran una pose por cada minuto, una pose de una persona. Era muchísimo. Daban clases de cartoon, daban clases de animación realista, te enseñaban a usar los rigs. Los rigs son los personajes 3D de Animu. De Animu, no, perdón, de De- Framestore. Las herramientas que usaban Framestore, porque usan Maya, pero claro, ellos tienen unas herramientas distintas a las que tiene un estudiante o las que tiene un usuario medio de Maya. Y en esos 3 meses era un poco, pues, ver de eso, de todo el mundo que fue, que no me acuerdo si fueron 20 personas o 18 las que fueran, se iban a quedar con unos cuantos. Y después de esos 3 meses nos iban a asignar a proyectos distintos. Yo recuerdo, Framestore siempre te suele ofrecer entre un abanico de muchas películas, cuál quieres, más o menos de mayor a menor interés, y más o menos intentan cuadrarlo para que puedas trabajar ahí. Y me preguntaron si quería trabajar en Doctor Strange o Love and Thunder. Y decidí Love and Thunder porque me gusta más Thor como superhéroe y Thor Ragnarok, que es una de mis películas favoritas de Marvel. Qué Entonces genial, decidí esa. qué genial poder decir, no, yo prefiero Thor, Love and Thunder. Doctor Strange no es mi favorito. En el multique, no, gracias. No es suficiente. Sí, qué No me locura. interesa. Sí, sí, sí. ¿Y qué escenas te asignaron de Thor Love and Thunder para que la gente más o menos sepa? Vale, a mí me gustaba la idea de Thor Love and Thunder porque también estaban los guardianes, que al final salen en 2 minutos y se van. Pero yo pensé que iban a estar mucho más tiempo. O sea que ya Y a estabas mí, conectando con los guardianes, ya estabas proyectando ahí los guardianes. claro, a mí siempre he querido animar a Groot. No sé por qué, porque realmente es el personaje más soso de todos los guardianes. Mola mucho, sobre todo el Baby Groot, mola un montón. Pero yo dije, ojalá pudiese animar un guardián en la peli de Thor. Y obviamente era mi primer proyecto, no me dieron ningún personaje principal. Además, iban ya muy justos de tiempo, estuve un mes y poco trabajando ahí, muy rápido todo y nada. Empecé y animé. Hay un personaje que se llama Rey Jakar, no sé si te suena, Sí, me al suena. principio de la película, que es como un alien así con la piel azul, que habla con Thor y tal. Pues animé toda la cabeza, el facial del personaje. Y aparte de eso, también animé ciertas criaturas. Hay unos gatos con 6 colas y creo que eran, no me acuerdo si 2 cabezas o una cabeza con 6 o 8 ojos y tal. Animé también ese tipo de criatura. Y no me acuerdo si algo más. Creo que también algunas motos que usan no me acuerdo cómo se llaman, lo que son así como peludos, los enemigos que están luchando yo contra ellos, contra tal. Hay otra escena en la que animé a Mantis. ¿Y a quién más era? Una escena que se ve de lejos, que está Thor como haciendo yoga debajo de un árbol y tal. Pues ahí también animé que están a lo lejos subiendo esa montaña. Pero como te digo, poco más porque estuvo un mes y medio, Claro, pero más o menos. aún así me parece bastante. O sea, yo he entrevistado gente que me dicen, no, he estado 3 meses en un proyecto y me dieron 2 escenas. O sea, Claro, depende de la complejidad de la escena, sí, claro, ¿sabes? claro. De los detalles y todo Pero, eso. exacto, de los detalles y de todo eso. Pero bueno, fueron ciertas escenas que no es para ponerla en mi reel, pero
fueron muy útiles para empezar a trabajar con el workflow de Framestore y con ya más o menos saber cómo iba todo. ¿Y recuerdas cómo te sentiste después de ver la película y ver tu nombre en los créditos? Bueno, en esa película no sale mi nombre en los créditos, porque creo que Marvel quiere que estés 3 meses trabajando en esa película, más o menos, para poner tu nombre. Yo cuando también no vi mi nombre, se me cayó una lágrima y Y tú ahí, que no sabías que no ibas a estar acreditado. no lo sabía, yo lo di por hecho y tal, y no lo sabía, pero también lo entendí porque dije, bueno, Claro, tampoco he tenido tanto impacto en la película como claro. para que esté mi nombre, ¿no? Como digo, depende mucho de la producción. Hay películas en las que estás trabajando 2 semanas y ya te ponen. O Sí, claro. películas que llevan 2 meses o 3 meses y no te ponen, ¿sabes? Depende de muchas cosas. No es tan directo ni tan fácil como parece. Que estoy sin palabras así, de poder ahora ver la película y decir, yo sé que ahí trabajó Alberto, pero sé que no está en los Aunque no créditos. salga. Qué horror, qué horror. Como anécdota te diré que durante un tiempo tuve pesadillas en las que trabajaba en, por ejemplo, en Star Material, que estaba trabajando en aquel momento, y mi nombre no salía en los créditos. Es que me imagino, o sea, me imagino, o sea, no me imagino ese sentimiento de, ahí va a salir mi nombre y de repente pase todo, llegues a la escena post-crédito y digas, ah, caray, no apareció. Pero bueno, sabemos que tuviste una siguiente oportunidad y pudiste entrar en Guardianes de la Galaxia volumen 3. Fue más o menos el mismo proceso de que en Framestore te dijeron como están estos proyectos y lo pudiste elegir. Sí, 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 sí. Siempre, como te digo, siempre cada año te dan una lista y tú eliges, y obviamente Guardianes era mi favorito para empezar a trabajar ahí. Y me imagino que sentiste como una emoción. ¿Cómo te sentiste en ese momento de que ibas a trabajar con unos personajes que te gustaban tanto por segunda oportunidad? Porque ya habías trabajado con Thor que te gustaba y ahora venía con Guardianes. Sienten mucha emoción y mucho respeto, porque es mucha carga el animar un personaje tan icónico y que digas, wow. Porque normalmente cuando nosotros vemos nuestras animaciones, las vemos tantas veces que ya ni nos gustan. O sea, es como he hecho una basura de animación. Entonces, estar en un proceso, en un proyecto tan grande y tan prestigioso, porque al final Guardianes es de los personajes más queridos de Marvel, o al menos de las películas, era mucha presión, o al menos yo me ponía bastante presión para hacerlo lo mejor posible. Claro. Alberto, voy a cortar aquí la entrevista para mandarte el siguiente link y que continuemos hablando de Guardianes, ¿te parece? Sí, ¿tenemos igualmente 10 minutos todavía? O... Lo que pasa es que para que cuando se corta no me avisa, entonces es para que no se vaya a cortar sin avisarme. Vale, Dale, entonces te voy a volver a mandar otro link. perfecto. ¿Me Dale. lo puedes enviar al correo esto? Mira, te lo copio y pego aquí rápido y así no usamos. Ok, ya lo voy a copiar. Ok, nos vemos ahora. Dale, gracias. A ti. Hey, ya le diste like, ya comentaste, ya compartiste. Estamos en la mitad de la entrevista y siempre dejo lo mejor por el final. De verdad que esta entrevista con el señor Alberto Genk ha sido de las, no voy a decir de las mejores porque todas son igual de espectaculares, pero este tuvo algo distinto, no sé si fue porque se tomó el tiempo de antes conversar conmigo y como conocernos para tener cierta confianza y que hicimos una dinámica distinta que aún todavía no han visto y eso está muy cool y se lo agradezco muchísimo. Sin perder más tiempo, sigan con la entrevista. Ok, señor Alberto. Bueno, Alberto, perdón. ¿Puedes conversarnos de los planos en los que trabajaste en Guardianes de la Galaxia Volumen 3? Sí, no sé si para la gente que no quiera spoilers, que pase un poco la grabación y que, por si no quieres llevarse sorpresas. Señor Alberto, la película ha sido un éxito, ha sido enorme. Todos estamos aquí queriendo saber en qué parte trabaja usted. La ha visto hasta mi madre, o sea, imagínate, si la ha visto mi madre, Mi la mamá tiene que ver también, todo el mundo. ¿Sí? mi ¿Ves? mamá también la va a ver. Y sorprendentemente, o sea, mi madre nunca ha visto una peli de superhéroes, la ha encantado. Le ha parecido muy divertida. A mi mamá le gusta muchísimo Guardianes de la Galaxia. Es de los grupos que más le gusta. Entonces, ¿en qué planos estuvo usted?
De acuerdo, pues voy a empezar por cuando empieza a romperse la nave del creador, por ejemplo. Hay una estampida de animales que pasan de una nave a la nave de los guardianes. Pues, por ejemplo, la escena en la que están todos los animales corriendo y saltan a la otra nave, ese plano es mío. Que fue muy difícil técnicamente porque ten en cuenta que usar muchos personajes hace que Maya sea muy pesado, crashee mucho y manejar tantos personajes, obviamente vamos uno a uno y tal, pero en temas de timing y en temas de que los saltos se vean bien y que puedas tener atención en todos más o menos, es bastante complejo. ¿Y cuánto tiempo se tardó usted en esa escena? Y disculpe. Pues es que ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor te puedo decir 3 semanas, por ponerte un ejemplo, pero en esas 3 semanas también llevé 2 escenas más. ¿Sabes? Estuve trabajando en 2 más a la vez. Quiero decir que no son 3 semanas full Claro, a esa escena, pero quizás sí, 2 o 3 semanas, más o menos. es bastante. 2 o 3 semanas porque también ten en cuenta que no es solamente animar. Luego se lo pasas a James Gunn y a lo mejor James Gunn dice, pues añade un pingüino, o añade tal, o quita tal, ¿sabes? Siempre, nunca vamos con la idea exacta a la primera. ¿Y te volvieron a esa escena varias veces? No, esa escena creo que a James Gunn le gustó mucho desde el principio. Ah, Desde la segunda fase, más o menos, porque al principio le enseñamos un poquito lo que va a ser y ya luego damos una animación mucho más detallada. Y creo que a partir de ahí ya le gustó bastante. qué genial, qué genial. Debes Sí, sí, sí. sentirse cómodo, estar bien con tu trabajo y que el director también esté contento. Sí, 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 obviamente si le gusta a él, pues sí, sí. De hecho, él al final de la película tuvo una charla con nosotros, se emocionó y todo, o sea, fue muy emotivo. Qué genial. Fue muy emotivo. Qué cool, qué cool. Eso está muy cool. Tengo entendido que James Gunn tuvo como demasiado acercamiento con la gente que trabajó en esta película, también con los mismos animadores. Sí, creo que James Gunn tiene mucho cariño a Framesore, porque esto es algo que creo que no lo sabe mucha gente, pero Rocket, el, el modelo 3D y tal, se creó en Framesore. Y Rocket es como el ojito derecho de James Gunn. Entonces creo que tiene un especial cariño a Framesore. De hecho, si os fijáis en los créditos de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, creo que empiezan los créditos con Marvel y luego llega Framesore y es un tocho, o sea, es inmenso, que es quizás donde más animadores han trabajado. Entonces hemos trabajado o sea, muchos recursos de Framesore han ido directamente a esa película. Qué genial. ¿Y qué otra escena? Ya sabemos que esta fue como la más difícil, ¿no? Ah, pues mira, no. La ¿No? más difícil te diría que es una en la que sale Groot y Rocket. Rocket está en la camilla casi muriéndose, está a punto de morir. Quill le está intentando reanimar, ¿no? Bueno, con las manos y todo eso. Y si lo recordáis, Rocket está lleno de cables y con una máscara de oxígeno. Y al lado está Groot. Esa escena es la que más me ha costado animar a día de hoy. ¿Puede contarnos un poco cuál, como, por qué? Si es por los Claro, movimientos, por los elementos, o qué es lo que la hacía tan compleja. pues a pesar de que Rocket parece que está muerto y que no tiene mucha animación, toda la animación que cuando lo sacude Quill, ten en cuenta que toda esa animación pues tiene que responder a un movimiento de un personaje que no está en la escena realmente, es un personaje real. El actor tenía en el set una La marioneta, neta. ¿no? Un muñeco y tal, pero luego se tiene que pasarlo a 3D. Y eso no fue lo más difícil. Lo más difícil es que los cables se mueven con ese movimiento. Entonces, si tú haces una animación con Rocket que lo estás sacudiendo el pecho y tal, y más o menos está bien, y luego hacer la animación en los cables, y los cables físicamente se tienen que mover igual que el movimiento, tienen que sentir que se arrastran, ¿no? O tienen que sentir tensión en algún momento cuando el cable da de sí. Cuando el supervisor te pide un cambio de animación de Rocket, todos esos cables, tienes que volver a hacerlos. Porque claro, si a lo mejor el pecho rota menos o rota más, todo eso se viene influenciado a los cables.
y fue un trabajo bastante duro. Esa escena te la llegaron a devolver más de una vez. Esa escena, como digo, en animación, en temas de Groot y tal, porque Groot está mirándolo así con mucha pena y como que va a Sí. tocarlo y tal, y de repente hace así, y mira a Gamora. Groot más o menos, no me lo devolvieron mucho, pero Rocket, el tema de los cables, de la máscara de oxígeno y tal, sí, por un tema más técnico que artístico. Claro. Pero bueno, lograste animar a Groot, que era algo que querías, ¿no? Sí, hay mucha más, pero ese en concreto creo que es mi favorita por todo el trabajo que tiene detrás. Qué locura, qué genial, qué genial. Y una pregunta, ¿cómo tú ves la escena en la que están batallando todos en un pasillo? Sí. ¿Te, te parece que hubiese sido compleja si te hubiese tocado a ti? ¿Te hubiese gustado que te tocara? Porque a mí me parece que, o sea, he hablado con animadores de esta película y me dicen como, no quiero imaginarme cómo fue animar eso de lo complejo que debió haber sido. Pues a mí me hubiera gustado simplemente por el reto que supone. O sea, es una escena increíble. Quizás la más increíble. Y bueno, estoy entre esa o cuando Groot empieza a sacar armas así y empieza a disparar a todos los Uh, lados. Esa me encanta. O sea, escenaza. hubiera matado por animar esa escena. Y no sé hasta qué punto me parece algo tan imposible, ten en cuenta que también nosotros animamos muchas veces por pasos, o sea, cogemos 20 frames, 30 frames y vamos animando pose por pose y más o menos, pero sí, tiene que ser una escena muy complicada de animar que me hubiese encantado, pero quizás en otra película. Claro. ¿Tienes alguna anécdota durante tu tiempo trabajando con Guardianes de la Galaxia que tú digas, esto nunca se me va a olvidar, ya sea buena, mala, chistosa, algo que te haya pasado durante este tiempo que tú digas como que, mira, me pasó esto y creo que nunca lo voy a olvidar? Es una buena pregunta. Obviamente nunca voy a olvidar los cables de Rocket. Eso no lo voy a olvidar nunca, o sea, esos cables que luego para la gente pasa desapercibida, que sepáis que es algo que se hace en 3D y requiere mucho trabajo. Eh, pero quizás algo que sí me gustó mucho fueron las videoreferencias, o sea, nosotros para animar nos solemos grabar a nosotros mismos. Y en esos planos se han hecho grabaciones muy, muy divertidas. Por ejemplo, cuando el creador coge a Rocket y lo va arrastrando así, un animador llevaba así a su hijo, cogido de la sudadera, y lo llevaba así, porque claro, era de la altura de Claro, Rocket. claro, claro. Entonces veías esa escena y claro, te partió de risa, eran muy divertidas. Entonces destaco de, como te digo, fue muchísimo trabajo, fue muy duro, pero creo que las videoreferencias que usamos fueron las más divertidas. El interpretar a Rocket, interpretar a Groot, darle ese punto a Groot, porque a veces lo animabas muy humano y te decía el supervisor, es un árbol, no lo olvidemos. Y luego a lo mejor lo animabas un poco más como un árbol y te decía, pero es humanoide, tienes que darle más movimiento. Todas esas Claro. cositas y detalles son con las que nunca creo que lo olvide. Me acabas de cambiar la película totalmente, porque yo normalmente después de hacer las entrevistas tengo el ejercicio de ver las películas y ahora no voy a poder ver la escena de cómo arrastran al personaje sin ver a un padre arrastrando a su hijo. Va a ser como que la referencia de eso es un niño. Eso es. El niño iba sonriendo, ¿eh? Que no era maltrato. No, O claro, sea, el sí, niño sí, iba feliz de la vida. sí, no iba con el personaje. Exacto. Y Cabe el niño aclarar, podrá decir, mira, esa animación era que yo, ¿no? O ese está basado puse en yo, mí. claro. Exacto. Yo fui Rocket por 2 segundos, pero sí. ¿Te parece que entremos a una, digamos, no sé si sección, no sé si es algo distinto que realmente tú me lo propusiste y me pareció muy interesante, que es hacer como comparaciones entre la película y los cómics, debido a que tú trabajaste dentro de la película y bueno, yo tengo conocimiento de los cómics. ¿Te parece bien? Fantástico. Lo que Ok. quieras. Alberto, ¿tienes conocimiento en los cómics de Marvel? Tengo un poco. Como ya te comenté una vez, tengo una aplicación en el iPad y cuando puedo leo ahí los cómics de Marvel. Es decir, que me gusta mucho más. No sé.
¿Cuál es tu opinión? Me gustan más los cómics antiguos que los nuevos. Por un estilo visual. No sé por Claro. qué, pero quizás sea nostalgia o lo que sea, me gusta más. The Amazing of Spider-Man, por ejemplo, o lo que sea, a los nuevos. No, bueno, mis dos cómics preferidos que los tengo aquí, lo que pasa es que no los busco porque están un poco lejos. Uno es el Marvels, que es una historia que se basa en los orígenes de los personajes, están ilustrados como de una manera original, pero no siguen a ningún personaje. Siguen a un fotógrafo que se llama Phil Sheldon y él retrata cómo la sociedad ve a los superhéroes. Una historia Oh, qué bueno. buenísima, te la recomiendo, se llama Marvels y es súper complejo porque es la crítica a los superhéroes y cómo los aman. Por ejemplo, hay una escena donde una antorcha humana toca una bandera y sin querer la quema y los americanos lo toman como hay que destruirlo. Y el otro se llama Secret Wars, que es una pelea entre el primer crossover, por así decirlo, entre los personajes de Marvel. Y es muy interesante porque separan a los villanos y a los héroes, pero a los héroes le meten a Magneto. Ujú. Y entonces hay toda una explicación de por qué Magneto no es un villano, que es muy interesante, muy interesante. Pero quería preguntarte, ¿sabías que el grupo de guardianes que vemos no es el original a los cómics? Lo sé. Y me llevó una gran decepción cuando lo supe, cuando lo descubrí. Pues sí, déjame decirte que existieron primero unos guardianes anteriores, de los cuales formó parte Yondu, el que maneja la flecha, y él le entrega el manto a Peter Quill y él reúne a estos guardianes de la galaxia. Pero aún así me atrevería a decir que la manera en la que lo trataron en la película a mí me gusta muchísimo más. Desde sus orígenes hasta lo que los llevaron me gusta más que en los cómics. Así Te que refieres a la trilogía, ¿no? A la trilogía de Guardianes, de cómo lo tratan y cómo se forma y cómo todo. sí, sí, me gusta muchísimo más. Porque, o sea, la manera en la que James Gunn formó a este grupo y los moldeó, lo supo hacer. En cambio, en Marvel lo que hizo fue cederles una antorcha y buscar un grupo de personajes. Que eso suele suceder dentro de los cómics. Existen personajes como los Defenders, que nosotros conocemos a un grupo, pero dentro de los cómics simplemente van pasando la antorcha, la antorcha, la antorcha. Entonces siento que Guardianes dentro del cine tiene un peso muchísimo más grande. Sí, porque no sé hasta qué punto tienen que ver o si sigue una línea de cómics de Guardianes, porque de Guardianes no he leído casi nada. He leído muy, muy, muy poco. Pero simplemente el diseño que le ha dado Marvel en las películas es increíble. O sea, yo incluso hay un juego que quiero jugar, que es el de Guardianes de la Galaxia en PC, que veo a Groot y digo, Es Groot y está guay, pero digo, es que el diseño de las películas es tan bueno Sí. que digo, ojalá hubiesen cogido esos diseños y lo hubieran metido en los videojuegos. También conoces la unión de Thanos con los Guardianes, que No, eso no lo conocía. dentro de las películas sabemos que Gamora es su hijastra y tenemos a Nebula. Pero Exacto. dentro de los cómics la unión viene porque Drax es un villano directo de Thanos. Y Drax dentro de los cómics es tan fuerte que ha vencido a Thanos. Que a diferencia de Oh, la película, digamos que no es tan así. ¿Hasta qué punto Drax acabó con Thanos? Le tuvo que sacar el corazón para poder acabar con él. Y lo logró o dentro de sea los que cómics. cuando en las películas, en el universo cinematográfico de Marvel, le arrancan la cabeza directamente a Thanos, en los cómics fue Drax que le arrancó el corazón. Exactamente. Bien Ex- interesante. Pero bueno, no me quejo de lo que hicieron en las películas. Aunque debo admitir que para mí el cambio más fuerte, no sé si conoces a este personaje dentro de los cómics, es Adam Warlock. Sí. Adam Es Warlock, el villano, o sea, el primer villano de Guardianes 3. yo como dentro de la película y lo que me gustan los cómics, no lo veo como un villano, porque al final del día fue lo que le enseñaron y él después tomó la decisión de hacer el bien. Este, pero dentro de los cómics es un personaje mucho más complejo. Es un personaje muchísimo más fuerte a tal punto de que él ha usado, sin tener ningún efecto, el guantelete del infinito. Él usó el guantelete del infinito y no recibió daño. Dentro de los cómics es un ser súper omnipotente que cuando a uno le gustan muchísimo los cómics y ves el Adam Warlock de las películas, tú dices, ¿qué hicieron aquí? No es que disgusta,
sino que te das cuenta que el cambio fue brutal. O sea, pero una cosa totalmente brutal. Bueno, dan un poquito a entender que se une un poco a los guardianes, ¿no? Al final de la película. Sí, No sé dan, si en los cómics se acaba pasando, pero da a entender de que los guardianes probablemente vayan a seguir, no lo sé, haciendo películas sin James Gunn y van a haber otro nuevo grupo de guardianes. sí, van a ver, él lo sigue dentro de los cómics a los guardianes, pero al ser un ser tan poderoso como que, miren, yo estoy aquí por cualquier cosa, tengo que ir atendiendo otras diligencias. Pero la manera en que lo trataron en la película es demasiado interesante porque no tiene nada que ver con el personaje original, no tiene nada que ver. De hecho, hay historias donde él lo que tiene en la frente es una gema del infinito. Entonces es bien interesante cómo lo terminan llevando a la pantalla grande. Sí, como lo han adaptado. Es un personaje que a mí me gustó desde el principio. Y la batalla con la que inicia la película también me gusta bastante. Es bastante genial. Y uno de los cambios más fuertes, me atrevería a decir, de los personajes de Guardianes de la Galaxia es con Groot. Groot en los inicios de los cómics es un villano que va a la Tierra a secuestrar gente y cuando conoce a los humanos dice, esta gente es chévere. Y luego se echa a perder con Rocket. Los dos se vuelven como estos antihéroes que terminan siendo héroes. Que cuando tú ves la historia que le dieron dentro de las películas es totalmente distinto, porque bueno, ellos llegan siendo como cazarrecompensas. Ah, vale. Y Sí, sí. y el diseño era mucho más grotesco, más cuadrado. Realmente en las películas lo hacen mucho más estilizado que dentro de los cómics originales, por así decirlo. Pues ahora que has dicho eso, y no lo sabía, me encantaría que la siguiente película fuese como ahora la tercera que se centraba mucho en Rocket. Me gustaría mucho ver a Groot secuestrando a personas. Sería muy En su interesante. origen, hasta que se une con Rocket y forma ese dúo tan guay, porque es un dúo que me encanta y, y me encantaría verlo y animarlo, por supuesto. Sí, sería demasiado, demasiado interesante. Alberto, ¿algo más que tengas que contarnos de Guardianes de la Galaxia Volumen 3? Algo más que nos puedas decir como, oye, por si se me olvidaba esto. Vale, ahora me acaba de saltar una anécdota que sí que a mí me resultó muy graciosa y fue que hay unas escenas en las que está Nebula con esta bola, un orbe, donde se ven los recuerdos, me parece, de Rocket, que lo tiene así proyectando y se ve todo de cómo le inyectaban cosas y tal y cual, y él gritaba. Pues casi todas esas escenas en las que están todos ellos, está Cruz y todo eso y tal, lo animé yo. Y una de ellas, hay un holograma que también lo animé porque el holograma también se anima, son personajes. Una, había un personaje que no recuerdo su nombre, que era como un doctor así, calvo, que tenía aquí. La computadora. Exacto, exacto. Y una compañera que es una chica. Pues en una escena la chica le pone como una inyección a Rocket, más o menos por el cuello y tal, y se ve en el holograma y eso. Y recuerdo que lo animé como si le estuviera apuñalando el cuello a Rocket. Cogía así La jeringa. como Scream, más o menos así, ¡pap! Y luego hacía así. Y me acuerdo que al supervisor le encantó la animación porque estaba muy bien hecha, pero me dijo, Alberto, parece que lo está asesinando y tal. Y bueno, le dijo una gracia y le dije, es que en España se pueden así las inyecciones. Y se rieron todos mucho y tal. Me dijo, es una anécdota preciosa, pero por favor, hazlo que sea un poquito más, como que se está poniendo más suavemente. Ok, eso está bien interesante, porque, a ver, va acorde con lo que le estaban haciendo, va acorde con, digamos, el nivel que se estaba manejando de la escena, ¿no? Era muy brutal, o sea, hay escenas muy brutales. Y claro, yo la vi y dije, pega, pero sí que es verdad que me pasé incluso con el agarre así, me Así pasé. No sé en qué estaba pensando. Alberto, y que esto le va a encantar a Gon, que yo le haga esto su personaje favorito. Sí, James Gunn a lo mejor lloró cuando lo vio, pero yo en mi cabeza quedaba súper bien. Sí, no, es que Pero luego tuve que rebajarlo un 90%. es bastante.
Es bastante, es prácticamente otra cosa. ¿Y para ti cuál fue la escena más emotiva después? Cuando viste la película, ¿hubo alguna escena que tú dijiste como, ay, pensé que esto no me iba a llegar? ¿De las que yo anime o en general? En general, o puede ser las que animaste. Vale, no lo he animado yo, pero cuando Rocket abre la jaula y hay un montón de raccoons, eh, de mapaches, Sí, ¿de otro nombre? Bueno, raccoons. Y se pone a, no sé, como a verlos y él mira el letrero y pone raccoon, que él siempre ha dicho que él nunca que era no un era un raccoon mapache. y no era un mapache y tal. Y los ve así y se acercan y lo tocan y tal. Esa escena me parece muy, muy emotiva. O sea, es la que más me ha gustado, casi de la que más me ha gustado. Y los empieza a coger muy delicadamente y se los lleva. A mí me quebró la escena en la que como que lo logran reanimar, porque Sí, primero no pensé que lo iban a animar, pero ellos están como discutiendo con unos guardianes que se quedaron en la nave y ellos estaban sí. en otra, y de repente él dice, pero lo bueno es que todos estamos bien. Y ahí la que se, la que como que más le pega es a Nebula. Ese momento en el que Nebula como que llora, para mí fue como que bestia. O sea, el peso era como que, wow, esa escena me reventó, me volvió nada. Esa escena, la que lo dicen, me gustó también mucho. Y me gustó mucho cuando Rocket está como en el cielo, ¿no? Y se encuentra con su amiga que la habían matado y tal. Y le dice, volvemos a estar juntos, pero ahora no es el tiempo. Y tal. Tienes que volver. Esa escena también me gusta mucho. Es muy, muchos buenos momentos tiene esa película, de verdad. De verdad que para mí, que tú te tomes el tiempo de contarme, de explicarme, de traerme las anécdotas y poder darle a la gente como que ganas de volverla a ver para tener todos estos detalles, para mí de verdad es un placer, Alberto. De verdad te lo agradezco muchísimo. El placer es mío. Estoy contento de estar aquí. De verdad espero que cuando tengamos la oportunidad de volver a hablar, o sea, de verdad seré. De verdad me emociona muchísimo y te lo agradezco, de verdad. Sí, ya cuando pasen unos meses y salga el siguiente proyecto de Marvel en el que he trabajado, Yo no sé encantado nada, vuelvo y yo no sé nada, Alberto. Yo no sé nada. sí, y seguimos hablando, o bueno, sí, podemos seguir conversando el tiempo que quieras. Yo ya he acabado de trabajar, así que lo Sí, que tú quieras. no, o sea, debo admitirlo que por esta oportunidad, tengo que dejarlo hasta acá por una cuestión de tiempo. Este, te voy a confesar algo y espero que se dé. Eh, para dentro de un rato me dieron para entrevistar a un actor de Black Panther. Wow, Entonces es como que esta bola de nieve que se me hizo de tanta gente cool. Entonces, es eso, pues no es que no quiera seguir hablando contigo o que quiera cortar rápido en lo absoluto, pero es que dentro de un rato tengo una entrevista y genuinamente quisiera tenerte de vuelta para hablar del siguiente proyecto en el que estás y que me puedas contar más, porque como te digo, siento que todavía faltó cosas por saber, tengo otras preguntas que anotar para, para invitarte de nuevo. de acuerdo, pues estoy impaciente por ver esa entrevista con el actor de Black Panther, la verdad. Ahora que lo has dicho, estaré cada día mirando en tu canal a ver cuando la subes y la escucharé a gusto. No, de verdad, gracias, gracias por el apoyo, Alberto. Gracias a ti, Bueno, te espero tener el placer de hablar pronto. Voy a cortar la grabación y nos podemos quedar conversando. ¿de acuerdo? Perfecto. Agradecido con Alberto Gang por tomarse el tiempo de venir y estar totalmente una hora conversando acerca de su experiencia, de sus trabajos, de su inspiración. De verdad que fue una gran entrevista y de verdad fuera especial porque genuinamente me gustó bastante y quisiera ya tener la oportunidad de volver a conversar con él. Ha sido de las personas que me ha dado la oportunidad como de hablar de más temas y de, digamos, tomarse el tiempo de conocernos un poco para que la entrevista fluyera muchísimo más y eso se agradece muchísimo. Recuerden, esto es Comic Ico, yo soy Miguel Pascucci y el canal es Miguel Comics. Nos vemos en un próximo video.